Mi nombre es Romero Marcela, soy estudiante de primer año de educación primaria. En este momento voy a hablar sobre el trabajo final integrador de la asignatura de educación sexual integral, en el cual constaba de consignas que debían ser abordadas con todos los temas trabajados durante el año. En la primera consigna dice lo siguiente: redactar una narrativa respecto a la propia trayectoria estudiantil sobre educación sexual. ¿Se trabajó en mi escuela? Sí, en mi escuela se trabajó, no en educación primaria, se vio muy poco. Aprovecharon cuando en ciencias naturales, cuando debían implementar y enseñarnos el aparato reproductor. Ahí querían enseñarnos sobre reproducción. Los padres se negaron y no quisieron que nos enseñen más. Fue un año bastante caótico en la escuela secundaria. Sí, teníamos una materia que se llamaba Construcción Ciudadana, que tratábamos muchos temas de educación sexual, desde el cuidado personal, desde la sexualidad, los derechos de cada persona, tantos individuales y colectivos, métodos anticonceptivos, por ejemplo. Se nos enseñaron varios y todos los que estaban al alcance en ese momento. Se trata de una institución confesional. En lo personal, yo no fui a ninguna escuela católica ni ninguna escuela ligada a alguna religión, porque la institución confesional son las que tienen enseñanza según algún credo o religión. En mi caso no. Lo que puedo destacar que antes sí, todas las escuelas tenían algo que ver con la religión, estaban todas muy ligadas, muy, tenían normas y reglas a seguir de acuerdo a la religión en la cual estaban insertos. En mi caso no fue así. ¿En qué espacios curriculares se trabajó? Podemos nombrar ciencias naturales, como lo dije anteriormente, cuando nos enseñaban la reproducción, era el mismo momento donde se enseñaba sobre el sistema reproductor femenino y masculino. Eran los temas vistos en el año. En ciencias sociales, donde se puede ver el progreso de la mujer y del hombre a partir de las generaciones, con el paso de los años, donde la mujer era marginada, la mujer no se dejaba que progrese, siempre estaba limitada a todo, se creía que el varón tenía más poder que la mujer. ¿Podrías enmarcar en alguno de los modelos dominantes en educación sexual planteados por Graciela Morgales y en cuáles? Porque yo seleccioné el modelo de educación biologista o biomédica, donde solamente se enseñaba temas de sexualidad cuando se iba a hablar de reproducción. Si no, esos temas no eran tocados, no había otros temas. Como mencioné, se estudiaban ciencias naturales, donde se hablaba de qué era normal y qué era anormal, cosas que hoy hemos mejorado muchísimo y no son así como las veíamos antes. Todo fue evolucionando. La segunda pregunta dice: ¿cómo entiende la ley 26.150 la educación sexual integral? Esta ley dice que todos los alumnos tienen derechos a la educación sexual integral en las escuelas, ya sea pública, privada, estatales, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y municipios. Todos tenemos derecho. Fue una ley que fue sancionada en octubre, el 6 de 2006, y fue promulgada, o sea que ya era ley y que tenía sanciones, que todos los ciudadanos debíamos respetarla, el 23 de octubre de 2006. En la tercera pregunta dice: ¿qué dicen los lineamientos curriculares para la educación sexual integral cuando su implementación en tanto el abordaje transversal o el espacio específico? ¿Cuál modalidad se sugiere para trabajar en el nivel primario? Dentro de los lineamientos curriculares se acuerda la obligación para el abordaje de la educación sexual integral en todas las escuelas del país. Ninguna debe ser limitada, en todas se debe dar la misma enseñanza sobre la educación sexual integral, ya sea pública o privada, con alguna religión política o algún
o cual sea la religión. Se opta por la transversalidad porque es donde permite aprovechar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos. También se dice que el docente debe ser capacitado para trabajar sobre estos temas en el aula, donde tenga herramientas con las cuales pueda trabajar, que lleve conocimiento a los chicos, a cada alumno, que genere cierto interés para que ellos puedan hacerse valer con sus derechos. En la cuarta pregunta dice así: en el texto Educación Sexual Integral, guía básica para trabajar en la escuela y en la familia de Leandro Kahn, Lucas Marr, Florencia Cortelletti y Cecilia Valeriano. Se indica cuáles son los 5 ejes para trabajar la ESI. Señale cuáles son, seleccionar uno y desarrollar en profundidad, indicando qué elementos del mismo implica una ruptura con los abordajes tradicionales de educación sexual. Son 5 ejes. El primero es reconocer la perspectiva de género, modo de ver la realidad y las relaciones entre varones y mujeres, medidas por el poder, como dije anteriormente, donde se cree que la mujer es menos que el varón, pero uno debe darse cuenta que esto no es así. Suele aparecer en el sistema a través de la vulnerabilidad, por ejemplo, donde las mujeres tienen violencia de género por ser mujeres, donde se las golpea, se las discrimina, donde se llevan a cabo varias actitudes en torno a ellas. Valorar la afectividad, dándole lugar a las emociones y a los sentimientos. Desarrollar empatía, solidaridad y respeto con uno y con los demás, teniendo en cuenta los sentimientos de cada persona. El tercer eje es respetar la diversidad, donde somos todos diferentes, no importa el sexo con el cual fuimos asignados al nacer, femenino o masculino, cada uno tiene la decisión de optar por cualquier sexo, por ser llamado de la manera que desee. El cuarto eje es cuidar del cuerpo y de la salud, donde se hace valoración de nuestro propio cuerpo, tener un conocimiento sobre cada parte, conocer para qué sirven, qué cuidados se pueden llevar a cabo. Este tema me gusta porque me hace ver con la escuela tradicional, donde no se daba importancia al cuerpo como totalidad, donde a la escuela no le interesaba, donde el chico iba a estudiar y no les interesaba si tenían alguna dificultad, donde como salud se veía que no era solamente la ausencia de enfermedad, sino que también incluía lo psicológico, cultural, social. Y el quinto eje es ejercer nuestros derechos, hacernos oír, hacernos valer, opinar, mostrar lo que pensamos, lo que queremos decir, que no nos hagan callar. Mayormente a los niños que les pasa, que por temor a veces nos cuentan las cosas que pasan. Eso se puede ver mucho en las escuelas, temas que a los chicos le hacen muy mal. Y no tiene ese apoyo en el cual se dejen que cuenten sobre las cosas que le pasan en la casa, en los lugares que asisten, por ejemplo, sobre casos de abuso sexual. Y al finalizar elegí una idea en la cual habla sobre diferentes actitudes, sobre ley, los lineamientos. Eran de los 4 ítems, elegí el primero, que dice así: en una ciudad bonaerense un matrimonio decide retirar a su hijo de la escuela porque no están de acuerdo con que el niño reciba educación sexual, ni tampoco otros contenidos que no son acordes a sus valores religiosos.
Advertidas por las escuelas, se acercan al domicilio dos trabajadores sociales para preguntar por los motivos de esta decisión. Ambos alegan que la educación es un derecho de los padres y que sobre todo aquellas que tienen que ver con temas tan delicados como el sexo y todo lo que los rodea, que entienden que un profesor puede impartir matemáticas, pero que de esos temas se tiene que hablar en casa. Yo desde acá veo la ley 26.150, donde habla de que todos los niños tienen que tener derecho a la educación sexual integral, y acá es como que los padres la prohíben porque tienen una visión familiar idealizada, donde hay temas que deben tratarse en casa, pero capaz que no se tratan en casa, donde tienen una visión cerrada, donde piensan que en la escuela solamente se va a hablar sobre sexo, pero no es así, se pueden hablar con muchos temas más, que son parte de la educación sexual integral. Eje que marqué fue ejercer nuestros derechos, hacernos oír sobre nuestras inquietudes, sobre lo que nosotros queremos aprender, sobre los lineamientos curriculares, la formación del docente, porque capaz que el docente se capacita para poder llevar a cabo estas enseñanzas, enseñar adecuadamente en el curso sobre el tema a tratar. Yo creo que acá los padres están errados en no querer que se les enseñe, capaz que mejor lugar que la escuela, donde los chicos prestan atención, como que llevan mejor, un mayor enseñanza. Bueno, hasta acá llegamos. Saludos.